Yo soy Natalia Hernández, soy graduada en Nutrición Humana y Dietética y formo parte del Departamento Técnico de Laboratorios NIAM. Me imagino que, pues que todas las que formáis parte de esta comunidad ya sabéis que en Laboratorios NIAM tenemos dos complementos alimenticios que están enfocados a aliviar los síntomas de la menopausia. Son Climafor y Climafor Sueño. Pero hoy no vengo a hablar específicamente de nuestros complementos, sino que el motivo del directo es intentar resolver principalmente algunas dudas, algunas cuestiones que surgen cuando se entra en esta etapa, en la menopausia, que es una etapa del ciclo vital que se va a dar en la vida de todas las mujeres. Entonces, muchas veces en este caso, nos damos cuenta, ¿no?, al comenzar esta etapa, que hay más resistencia a la pérdida de peso, que cuesta más mantenerse en un peso estable, y muchas de vosotras os preguntáis por qué, a qué se debe esto. Entonces, la idea un poco del directo es explicaros qué sucede en nuestro organismo en el momento que se comienza la premenopausia y luego ya se entra en la menopausia, para que haya esa resistencia a la pérdida de peso, esa dificultad un poquito más aumentada para perder peso. Y luego vamos a hablar un poco de qué patrones dietéticos serían los más adecuados o qué podemos hacer, qué es más recomendable o menos recomendable, ¿vale? Esa es la idea del directo, pero por supuesto, ni qué decir tiene, que me podéis ir preguntando todo lo que queráis, ¿vale? Yo voy a intentar ir resolviendo vuestras dudas y aún así, si se queda alguna en el tintero, si se me cuela alguna, sí que os agradecería que después, cuando acabemos el directo, que vamos a intentar dejarlo publicado, que luego ahí, si queréis, si hay alguna cuestión que esté sin resolver o que luego después pensándolo digáis, ¡ay, le tenía que haber preguntado esto a Natalia! Pues lo podéis dejar vuestra pregunta escrita en la última publicación y cuando se pueda, yo os la resuelvo, ¿vale? Bueno, veo que os estáis uniendo. Bueno, pues nada más, yo ya me he presentado y si os parece bien, vamos a comenzar explicando de manera muy sencilla por qué sucede esto, qué sucede en esta etapa de vuestro ciclo vital para que haya más resistencia a perder peso, que nos cueste más mantenernos en el peso que hemos tenido toda la vida, que me ponga a dieta y que me está costando un montón, o incluso que notéis que vuestro cuerpo cambia un poco su forma, ¿no? Que se acumula la grasa de otra manera. Bueno, en este caso esto sucede por dos motivos principalmente. El primer motivo es que con la edad, y esto le sucede también a los hombres, no solo le sucede a las mujeres, el gasto energético en reposo se reduce. Y se reduce normalmente porque se reduce un poquito nuestro tono muscular. Y al reducirse el tono muscular gastamos menos calorías diariamente. Pero normalmente comemos lo mismo, ¿verdad? Porque el apetito, no lo perdemos. Entonces, como mantengo la ingesta, pero no gasto lo mismo, sobra un poquito de energía, ¿vale? ¿Y esa energía qué hace mi cuerpo? Mi cuerpo dice, ¿qué hago con esta energía sobrante? Que no voy a gastar, porque no me hace falta. Lo que coge nuestro organismo, nuestro metabolismo, es que esa energía la transforma en grasa y esa grasa la guardamos en nuestra despensa. Y diréis, ¿qué es eso de la despensa, Natalia? Es muy fácil. La despensa son los depósitos de grasa. Y los depósitos de grasa se acumulan a nivel visceral o en el Michelin. Y ahí que van. Y entonces eso se queda ahí por si más adelante nos hace falta. El problema es que habitualmente no aumenta nuestro gasto energético, entonces no nos hace falta y poquito a poco vamos acumulando algún kilillo de más. Vale, eso es lo habitual. Pero luego lo que sucede en esta etapa, que hemos dicho que es una etapa del ciclo vital de la mujer y que es totalmente normal, es que hay un cambio hormonal, ya lo sabéis, ¿verdad? Hay un cambio hormonal porque, se agota la reserva folicular en los ovarios y drásticamente disminuyen las hormonas sexuales femeninas, que son principalmente los estrógenos, y también disminuye la progesterona. Entonces, esa disminución también genera una disminución de nuevo del gasto energético. Por lo tanto, hay una mayor facilidad para que acumulemos grasa corporal si nos sobran calorías diariamente y que acumulemos esa grasa. Pero es que es más, os diré, esa grasa ya no la acumulamos de la misma manera. Y a lo mejor os pasa que hablando con alguna amiga que esté en la misma situación que vosotras o con alguna familiar, dices, es que yo antes cogía peso
y bueno, pues lo repartía o bueno, pues lo cogía un poco en todo el cuerpo. Pero es que ahora cojo peso y a nada que cojo se me acumula todo aquí, en la tripa, en el abdomen. Bueno, pues eso también sucede. Con el cambio hormonal, lamentablemente, la grasa tiende a distribuirse a nivel troncular, en el tronco. ¿Dónde? A nivel visceral, que sería a nivel interno, y en la despensa que os he dicho yo, en el Michelin. Y sobre todo se acumula en la cintura y en el abdomen. ¿Vale? Entonces, eso es lo que genera que en esta etapa pueda haber cierta tendencia a coger peso y también cierta resistencia a la pérdida de peso. ¿Vale? Claro, ¿por qué es importante que controlemos el peso en esta etapa? Hombre, a ver, lógicamente, y yo creo que en eso estaréis todas de acuerdo conmigo, a todos nos gusta sentirnos bien y vernos bien, y muchas veces pues el motivo igual principal es que por estética quiero seguir entrando en la ropa de siempre o quiero, bueno, pues seguir manteniéndome con la misma figura o la misma forma corporal. Pero principalmente es importante que nos mantengamos en un peso adecuado, y ya no hablo tanto del peso, sino del porcentaje de grasa corporal, que sería lo más importante, que sea adecuado, sino porque este cambio hormonal que se va a producir en la menopausia, esa disminución de los estrógenos, ya de por sí genera un aumento de riesgo del desarrollo de algunas enfermedades crónicas que son muy frecuentes. Pero si a eso le sumamos el tener un sobrepeso o un exceso de peso importante, ya una obesidad, esos dos factores, el cambio hormonal y el exceso de peso, me van a predisponer más aún a desarrollar algunas patologías pues, que son muy prevalentes en nuestro medio, como por ejemplo hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, problemas osteoarticulares. Entonces, una cosa es que comencemos la etapa de la menopausia y otra que por no tener unos buenos hábitos y no cuidarnos adecuadamente, encima aumentemos el riesgo de desarrollar este tipo de problemas, que una vez que llegan, pues es muy difícil después que desaparezcan, que muchas veces se quedan de forma crónica, ¿vale? De ahí la importancia de controlar el peso en esta etapa, aunque sea importante controlarlo a lo largo de toda nuestra vida, ¿vale? Bueno, a los que os estáis uniendo ahora, pues ya os digo, hemos empezado hace un poquito y estoy explicando qué nos sucede en esta etapa, ¿vale? Bueno, entonces, una vez que entendemos qué está sucediendo, ¿cómo puedo hacer yo para perder peso adecuadamente en esta etapa? Bueno, pues lo más recomendable. No hay una dieta mágica, no hay unos cambios en el estilo de vida que sean mágicos y que funcionen para todas las mujeres, pero lo que está claro es que hay que intentar llevar un estilo de vida saludable. Y eso engloba que hagáis tanto ejercicio físico como cambios en vuestra alimentación. Eso es muy importante, combinar ambas cosas, actividad física y alimentación adecuada. Si no combinamos esas cosas, pues no vamos a conseguir nuestro objetivo, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante que aumentemos la actividad física en esta etapa? Porque hemos dicho que disminuimos el gasto energético. Entonces, si tengo el mismo apetito y más o menos quiero seguir comiendo igual o no reducir mucho mi dieta, pues tendré que aumentar mi gasto. Y además es importante porque, aparte de que el ejercicio físico es salud y nos viene muy bien a nivel mental, para controlar la ansiedad, para dormir mejor, para tener un buen tono muscular, me va a ayudar a quemar más calorías, ¿vale? Yo no voy a entrar mucho en esta parte del ejercicio físico, pues porque yo no soy especialista en actividad física, pero aquí será muy importante pues, que sea individualizado y que recurráis pues, a ayuda de un profesional que os pueda pautar el tipo de actividad más adecuada. Sí que os diré que es muy importante tanto intentar aumentar la actividad en nuestra vida cotidiana, pues si puedo ir andando a los sitios y hacer los recados, mucho mejor que ir en coche, si puedo subir escaleras, mucho mejor que ir en ascensor, si puedo ir andando al trabajo en lugar de ir en autobús, pues mejor. Bueno, pues estas cosas que en nuestro día a día puede hacer que yo esté un poco más activo, pero luego tendré que intentar hacer ejercicio físico de una manera programada. Y aquí sí que os doy un consejo, y es que nos marquemos objetivos realistas,
pero bueno, tanto para el ejercicio físico como para la alimentación, ¿vale? Hay que intentar objetivos realistas, objetivos alcanzables. Si tengo una vida muy sedentaria, no puedo pretender hacer 5 días de ejercicio a la semana, 1 hora cada día, porque seguramente pues no voy a poder de inicio. Por eso que nos ayuden, que nos programen la actividad física y la vayamos aumentando progresivamente. Lo que sí que os recomiendo es que combinéis ejercicios que sean más aeróbicos, más cardiovasculares, para ayudaros a quemar un poquito más de calorías, con ejercicios que trabajen la fuerza, el tono muscular y la flexibilidad, ¿vale? Entonces, eso en lo que respecta a la actividad física. Y por supuesto, vamos a hablar de alimentación. Vale, en lo que respecta a la alimentación, hay 3 cambios a nivel nutricional que se producen en las mujeres en esta etapa. Uno de ellos sería el que os he comentado antes. Hay una reducción hay un cambio hormonal, hay una reducción de los niveles de estrógenos, y esa reducción de los niveles de estrógenos va de la mano de una reducción del gasto energético. Entonces, tendré que controlar el aporte calórico de mi dieta, ¿vale? Si controlamos el aporte calórico de la dieta, ¿me tengo que morir de hambre? Pues no. La idea es que no. Lo que hay que intentar es pues, comer en un platito más pequeño o reducir ligeramente las cantidades a la vez que aumentamos el ejercicio, ¿vale? Luego, por otra parte, disminuyen las necesidades de hierro en la dieta, porque ya no tenemos esa pérdida, ya no tenemos la menstruación mensualmente, y entonces ya no tenemos esa pérdida de los depósitos de hierro, ¿vale? Y por otra parte, por lo contrario, sí que necesitamos hay un aumento de las necesidades de calcio, ¿vale? El calcio es un mineral muy importante en esta etapa porque con el cambio hormonal va a haber una disminución de la densidad mineral ósea. Y si los huesos pierden fuerza y pierden densidad, tendremos más riesgo de osteopenia y osteoporosis. Por lo tanto, hay que hacer un aporte adecuado de calcio y un aporte adecuado de vitamina D para que ese calcio se fije bien al hueso, se pegue bien al hueso y los huesos sigan estando lo más fuertes posibles, ¿vale? Esos serían los 3 cambios fundamentales que se producen en el organismo de la mujer a nivel nutricional. ¿Eso qué implica? Pues que hay que controlar algunos aspectos de la dieta, ¿vale? Bueno, ¿qué hay que controlar en la dieta? Bueno, pues vamos a ver, no hay una dieta que sea específica o ideal para la menopausia, pero sí que hay una serie de pautas que son recomendables seguir. Entonces, yo os diría que el patrón dietético a seguir, un poco el esquema a seguir, sería el de la dieta mediterránea, ¿vale? ¿Qué es la dieta mediterránea? Que hablamos muchísimo de ella y más aquí en nuestro medio. Bueno, pues es la dieta que tiene como base el consumo de verduras, hortalizas, cereales integrales, legumbres, frutos secos, en el que se incluye también carnes magras, huevo o pescados, principalmente azules, y que tiene como fuente de grasa, fuente principal, el aceite de oliva virgen extra. Eso sería la dieta mediterránea. Y aquí yo normalmente os recomiendo mucho que para controlar las cantidades y las proporciones, porque yo os estoy diciendo, controlar las cantidades, hay que reducir un poquito en un plato más pequeño, ¿no? Pues aquí podemos utilizar, por un lado, como guía el plato saludable, que no sé si lo conocéis, que os lo voy a explicar de manera muy sencilla. Imaginaros que tenemos un plato para nuestras comidas principales y tendríamos que intentar que la mitad de ese plato sean vegetales, verduras y hortalizas, ¿vale? La mitad de lo que yo coma en mis comidas principales. Y de la otra mitad del plato, de lo que nos queda, una cuarta parte tendría que ser en forma de hidratos de carbono complejos, pasta, arroz, patata o pan, a ser posible integrales, y la otra cuarta parte ya tendría que ser una fuente proteica de calidad, pues por ejemplo una carne magra, un pescado blanco o pescado azul, huevo, tortilla, ¿vale? Pero claro, si hablamos de... eso serían las proporciones, ¿vale? Pero si hablamos de cantidades, ¿qué podemos utilizar para guiarnos un poco, Luego habría que individualizar. ¿Pero qué podemos utilizar? Podemos utilizar el método de la mano, ¿vale? Y esto es muy sencillo. Os lo explico rápido, ¿vale? ¿Qué cantidad debería yo de consumir de verduras y hortalizas? Pues si hacemos un cuenco, ¿vale? ¿Lo veis? Con las manos, más o menos esa cantidad sería la que podemos consumir de verduras y hortalizas. Aquí también os digo que si queréis consumir más,
pues mejor que mejor, ¿vale? Hidratos de carbono, que yo os decía, una cuarta parte del plato que sean hidratos de carbono. Vale, pues si cerramos el puñito cerrado más o menos, esa sería la cantidad que tenéis que tomar de hidratos de carbono complejos, que puede ser una patata, un trocito de pan integral, una tacita de arroz o de pasta integral, ¿vale? Y la otra cuarta parte yo os decía que eran alimentos proteicos. Pues para eso podemos utilizar como guía la palma de la mano, ¿vale? Entonces, sin contar los dedos, solamente la parte de la palma. Esta parte de aquí sería más o menos la cantidad de proteína que podéis consumir, ¿vale? ¿Que quiero comer fruta entre horas o de postre? Bueno, pues lo que me entra en una mano. Una manzana, una naranja, un par de mandarinas, 2 ciruelas, ¿vale? Por ejemplo, con el queso, que muchas veces el queso está muy rico, hemos dicho que es importante que toméis bastante calcio a partir de esta etapa, pero hay que controlar mucho el aporte de grasa, ¿vale? Porque tenemos que controlar las calorías. Entonces, por ejemplo, con el queso, si tomamos un queso ya, pues un queso semi o un queso más curadito, pues podemos utilizar 2 deditos, y 2 deditos sería pues un trocito de queso chiquitito y más o menos sería la ración que podemos consumir, ¿vale? Y con las fuentes de grasa, imaginaos que queréis poneros un poquito de aceite en una tostada o una pizquita de mantequilla, aunque sería preferible utilizar aceite de oliva, podemos utilizar la puntita del dedo. La puntita del dedo sería más o menos la cantidad que podéis utilizar como fuente de grasa, ¿vale? Esto es de manera muy esquemática y luego es verdad que habría que individualizarlo, pero bueno, para que tengáis un poco en la cabeza la idea de las proporciones, ¿vale? Yo os hablaba de la dieta mediterránea. Pero aquí sí que es muy importante y me gustaría destacar de nuevo que es importante el consumo de calcio, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos aumentar el consumo de calcio en la dieta? Vale, pues a ver, por un lado tenemos el grupo de alimentos por excelencia que es rico en calcio, que serían los lácteos y sus derivados, pero en este caso, como hemos dicho que queremos consumir o controlar un poquito más el aporte de grasa, pues podemos recurrir a fuentes lácteas que sean semidesnatadas o desnatadas, ¿vale? Y también puede ser interesante que en algunos casos utilicemos lácteos enriquecidos en calcio y vitamina D. Pero no solamente los lácteos tienen calcio, ¿verdad? No. Hay otros alimentos que también son fuente de calcio y fuentes bastante interesantes de calcio, ¿vale? Entonces, por un lado, podemos recurrir al consumo de ciertas legumbres que son ricas en calcio, por ejemplo, los garbanzos o la soja. También hay algunos frutos secos que son ricos en calcio, por ejemplo, las almendras, las nueces o las semillas. No sé si alguna de vosotras consume semillas y las incorpora habitualmente en su dieta, pero son alimentos que podemos utilizar para incorporar en un yogur, en una ensalada, en una crema de verduras y que son muy interesantes a nivel nutricional. Por ejemplo, las semillas de chía son muy ricas en calcio, o las semillas de sésamo, y las podemos incorporar en distintas elaboraciones y ya estamos haciendo un aporte extra de calcio en la dieta, ¿vale? Y luego hay algunos vegetales que también son ricos en calcio, por ejemplo, algunas crucíferas, por ejemplo, el brócoli, la coliflor, el kale, las espinacas. Entonces hay muchas fuentes vegetales que también nos pueden servir para enriquecer nuestra dieta. ¿Que en algunos casos vamos a necesitar suplementación? Pues sí. Pero bueno, también tenemos que intentar que a través de la dieta hagamos un aporte lo más adecuado posible. Pero ojo, yo antes os he dicho, no solamente calcio, sino que también es muy importante la vitamina D, ¿verdad? Vale, pues sí, la vitamina D también es importante. Y la vitamina D no solamente la incorporáis con los alimentos, ¿vale? También habrá que incorporarla exponiéndonos al sol. Y a veces hará falta algún suplemento o tomar alimentos que sean enriquecidos o suplementados. Sí, eso es. La vitamina D con los alimentos es difícil que lleguemos a los requerimientos, pero podemos intentar, pues, o bien tomar alimentos ricos en vitamina D como el pescadito azul, ¿vale? O la yema
yema de huevo, que también es rica en vitamina D, pero bueno, nos va a costar más conseguirlo con los lácteos, pero tienen que ser lácteos enteros o enriquecidos, entonces habría que tener una exposición al sol de unos 15 minutos diarios, pero en invierno se nos complica un poco, por eso a veces necesitamos suplementación, ¿vale? Y respecto a qué recomendaciones os daría yo para controlar el peso en esta etapa, pues sobre todo que hagáis más o menos 5 comidas al día. ¿Por qué? Pues porque es preferible que hagáis comidas poco copiosas, y ya no solo por el peso, sino porque si hacéis comidas muy copiosas y muy abundantes, es más probable que aumente la sensación de sofoco y la sudoración. Entonces, preferible que hagáis 4 o 5 comidas al día y que no sean muy copiosas, ¿vale? Que utilicéis y recurráis más a las verduras, hortalizas y frutas, porque son alimentos que son saciantes y hemos dicho que hay que controlar las calorías. Entonces esos alimentos os van a aportar mucha fibra y os va a ayudar a estar más saciadas, ¿vale? Aparte de esos alimentos que son saciantes y ricos en fibra, una cosa que no os he comentado es que sería interesante también que controléis el aporte de sal. Y a lo mejor decís, anda, ¿por qué voy a controlar yo el aporte de sal si no soy hipertensa, si yo siempre he tenido la tensión baja? No va tanto el tema porque pueda alteraros la tensión, sino porque una cosa que sucede en esta etapa, que antes no os he comentado, es que además de reducirse los estrógenos, también se reduce la progesterona. Y eso lleva asociado que haya más tendencia a sentiros hinchadas o con cierta retención de líquidos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar controlar lo máximo posible esa sensación o esa hinchazón o retención? Lo que podemos hacer en este caso es, por un lado, controlar el aporte de sal, porque cuanto mayor sea el aporte de sal, más retención vais a tener, y por otro lado también sería importante que aumentaseis el consumo de alimentos que son ricos en potasio, que es diurético y que nos va a ayudar a eliminar ese líquido, digamos, o esa pequeña retención de líquidos que podáis acumular. ¿Qué alimentos son ricos en potasio? Bueno, pues muchos alimentos vegetales, por ejemplo, los frutos rojos, las fresas, la naranja, la piña, la papaya, los espárragos, las alcachofas, son alimentos que son ricos en potasio. Entonces os va a ayudar, ya os digo, con esa retención de líquidos y esa sensación como de me voy hinchando a lo largo del día, ¿vale? Entonces serían alimentos que son recomendables en esta etapa, ¿vale? Y luego no va tanto asociado con el tema de la pérdida de peso, pero bueno, no me gustaría acabar el directo sin comentar algunos alimentos o hábitos que no son recomendables en esta etapa. Porque van a acentuar seguramente los síntomas de sofocos y de sudoración y no os van bien, que serían el consumo de alcohol y el consumo de tabaco, ¿vale? No van bien en general en la vida y menos en esta etapa, y luego tampoco es adecuado que consumáis en exceso bebidas ricas en cafeína, como café, té o bebidas energéticas, ¿vale? Es preferible que escojáis bebidas sin cafeína o teína. Y luego tampoco es adecuado el consumo de alimentos muy condimentados o muy picantes, porque van a aumentar esa sensación de sofoco y de sudoración, ¿vale? Y tampoco es adecuado el consumo de comidas muy copiosas, ¿vale? Por eso lo de que hagáis al menos 4 o 5 comidas al día y repartáis bien las comidas. A ver, está claro que hay en algunos casos pues que los tentempiés, o sea, lo que serían las medias mañanas o las medias tardes, las podéis hacer más ligeras, porque por ejemplo no gasta lo mismo una persona que tenga una vida muy sedentaria, pues porque a lo mejor tiene un trabajo que está sentado 8 horas y luego pues tampoco tienes una vida muy activa, que a lo mejor una mujer que tenga un trabajo más activo, pues porque a lo mejor, yo qué sé, pues porque sea jardinera o trabaje en una guardería con niños, o sea auxiliar de enfermería que tiene mucho movimiento y mucho ajetreo, pues a lo mejor esas medias mañanas o medias tardes necesita hacer una comida un poquito más contundente, pero aún así yo recomiendo eso, que hagáis ingestas no excesivamente copiosas, por ejemplo las cenas que sean ligeras, respetando esas proporciones que yo os decía, pero que sean ligeras, ¿vale?
Luego, a veces sí que nos preguntáis, y yo alguna vez sí que he hablado con alguna de vosotras, os he contestado a algún correo electrónico, os hemos contestado en redes sociales porque nos preguntáis por distintos tipos de dietas, ¿vale? Y al final, ya os digo, no hay trucos. Hay que intentar evitar las dietas que sean excesivamente restrictivas, porque a la larga no son saludables, porque pueden suponer déficit de ciertos nutrientes importantes y porque ya no es que os pueda suponer déficit de algunos nutrientes, sino que seguramente os sean muy difícil de mantener en el tiempo, y hay que buscar un tipo de alimentación que yo pueda mantener, que yo pueda coger un hábito y lo pueda mantener y me resulte agradable y saludable mantenerlo. Si hacéis dietas muy estrictas podéis conseguir un resultado rápido, pero no lo vais a poder mantener, y seguramente además os suponga un aumento de la ansiedad, un aumento del malestar, y no solamente es importante controlar el peso, también es muy importante el control del estrés, ¿vale? El estrés no es bueno para nada en la vida y no es nada bueno para la salud. Entonces, dietas excesivamente restrictivas no son adecuadas, ¿vale? Yo no os las recomiendo. Os recomiendo dietas que cuando vosotras las estéis llevando a cabo, las podáis mantener en el tiempo. Alguna vez me preguntáis también por qué opino del ayuno intermitente, ¿vale? Y bueno, pues ya que estamos, os comento que sí que hay estudios que son prometedores y que en algunos casos podría ser de ayuda. Ya no solo para la pérdida de peso, sino para controlar un poco ciertas patologías crónicas, como por ejemplo el desarrollo de diabetes tipo 2 o el desarrollo de mayor riesgo cardiovascular. Pero lo que está claro es que por mucho ayuno intermitente que hagáis, si no hay una reducción calórica, si no hay una reducción del aporte calórico de la dieta, tampoco se aprecia mayor beneficio que haciendo una dieta normal con 4 o 5 comidas al día. Entonces, ¿me parece bien o me parece mal el ayuno intermitente? Me parece que hay que individualizarlo. Puede sernos de gran ayuda o puede que en algunos casos no nos vaya bien, pues porque no va acorde con nuestro estilo de vida o con nuestros horarios o con nuestra vida social. Entonces esto siempre hay que individualizarlo, ¿vale? Y oye, pues al final en estos casos, si precisáis de ayuda, pues siempre es conveniente acudir a un dietista nutricionista o a vuestro médico, a vuestro endocrino, para que os guíen un poco y os ayuden, sobre todo si ya tenéis que perder una serie de kilos, ¿vale? Si no, pues lo importante es empezar a cuidarse ya desde el principio para que no tengáis que recurrir a estas cosas, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta. He estado mirando un poquito la pantalla según os iba contando, pero no recuerdo haber visto preguntas relacionadas con la dieta y con la alimentación. De todos modos, a tiempo estamos, si tenéis alguna consulta, ¿vale? Lo que os decía, que al final ni la dieta funciona por sí sola, ni el ejercicio funciona por sí solo, siempre hay que combinarlo, y es importante que intentemos ser un poco disciplinadas, en el sentido de, al final, el hecho de comer tiene que ser agradable y tenemos que disfrutarlo, pero no está reñido el que comamos bien, comamos adecuadamente, nos sepa rico y disfrutemos, ¿no?, del acto de comer, con que controlemos sobre todo el aporte calórico. Y, importante, que no os lo he comentado, no solamente el aporte calórico para bajar la hinchazón de barriga, Maite. Antes os he hablado de la retención de líquidos y de la hinchazón, pero ahora os lo vuelvo a recordar. Os comento antes esto para que no se me olvide. Y es que aparte del aporte calórico es muy importante reducir el aporte de grasa de la dieta y sobre todo de grasa saturada o grasa trans. ¿Dónde puedo encontrar ese tipo de grasa? Pues por ejemplo en los lácteos enteros, en los embutidos, en quesos muy curados, grasa trans en muchos productos ultraprocesados. Ese tipo de grasa en las vísceras, ese tipo de grasa no nos va bien. O sea, la grasa que consumamos es preferible que sea grasa procedente del aceite de oliva virgen extra o de frutos secos o de aceite de pescado, pues cuando consumamos pescado azul,
¿vale? También es importante reducir al máximo el aporte de hidratos de carbono refinados, es decir, arroz blanco, pasta refinada, pan blanco. Siempre es mejor que escojáis las opciones integrales. ¿Por qué? Pues porque a nivel calórico no hay mucha variación de uno a otro, pero no todo son las calorías en la dieta. Es muy importante el aporte de fibra y es muy importante la manera en la que absorbemos ese tipo de hidratos de carbono integrales, porque es una absorción más lenta, ¿vale? Perdón. Y luego también quería recordaros que no es adecuado el consumo de azúcares añadidos. ¿Dónde podemos encontrar azúcares añadidos? Bueno, pues aparte del azúcar de mesa, podemos encontrar azúcares añadidos en bollería, en productos de pastelería, en galletas de desayuno, en cereales de desayuno, en todo este tipo de ultraprocesados, pues tampoco es adecuado, ¿vale? Entonces todos esos alimentos pues yo intentaría que fuesen de consumo ocasional, ¿vale? Antes de que se me olvide, voy a recordaros que me preguntabais qué se puede hacer para bajar la hinchazón de la barriga. Bueno, en la barriga ya hemos dicho que por un lado vamos a tener tendencia a acumular grasa en esa zona, por eso es muy importante que controlemos nuestra alimentación y aumentemos el ejercicio físico para intentar que ese acúmulo de grasa sea lo mínimo posible, ¿vale? O para intentar bajar grasa en esa zona. Y luego, si más que acúmulo de grasa lo que tú notas es hinchazón, en este caso lo importante sería, por un lado, comer despacio, ¿vale? Porque la hinchazón puede deberse a que metemos demasiado aire si comemos muy deprisa. Entonces, comer despacio, masticar adecuadamente los alimentos y además intentar que el aporte de sal sea el mínimo posible e intentar recurrir a alimentos ricos en potasio, los alimentos que yo os he dicho que son diuréticos y que os van a ayudar a eliminar esa pequeña retención de líquidos que estéis acumulando. Alimentos ricos en potasio podrían ser, por ejemplo, boniato o patata, controlando la cantidad, por supuesto, espárragos, alcachofa, naranja, papaya, piña, frutos rojos, fresas, mango, ¿vale? Ese tipo de alimentos os van a ayudar y sobre todo reducir al máximo el aporte de sal. Me preguntáis por aquí qué porcentaje debe ser el azúcar en los alimentos. Bueno, a ver, el azúcar en los alimentos tiene que ser lo mínimo posible, es decir, hay que intentar que una cosa es el azúcar propio de los alimentos, por ejemplo la fruta tiene azúcar, pero es un azúcar que es intrínseco, que es propio del alimento, y otra cosa es el azúcar añadido. El azúcar añadido tiene que ser lo mínimo posible y yo os diría que intentar, cuando miráis el etiquetado, que eso es una cosa muy importante que deberíamos de hacer siempre cuando vamos a hacer la compra, mirar bien las etiquetas de los alimentos y cuando miréis la etiqueta, por ejemplo, que no tenga más de 5 gramos de azúcar por 100 gramos de producto, ¿vale? Pero no todo es eso, porque a lo mejor hay alimentos que pueden llevar azúcar, pero que es azúcar propio. Sobre todo hay que mirar el listado de ingredientes, leeros bien el listado de ingredientes y fijaros que no lleve azúcar en ninguna de sus formas, ¿vale? Esto, bueno, nos llevaría un poquito de tiempo explicároslo, no sé si estuvieseis interesados, también os podéis dejar comentarios en la publicación del vídeo, ¿vale? Después, porque podemos valorar pues más adelante pues hacer algún tipo de información para que sepáis leer los etiquetados, ¿vale? Sustituir el azúcar por miel, me preguntáis aquí, si es que al final es más o menos lo mismo. No me da lo mismo azúcar que miel, que mermelada. Lo más importante sería que intentéis utilizar lo mínimo posible de manera puntual y acostumbraros al sabor natural de los alimentos. Con esto no quiero decir que lo prohibamos totalmente. No es lo mismo que yo tome una cucharadita de azúcar en un café al día y tampoco tome más azúcar, bueno, que tampoco es tanto, a que a lo mejor me tome 3 cafés al día, además desayune galletas, además luego meriende cereales de desayuno y luego me tome a media mañana una barrita de cereales que también lleva azúcar y que luego además me compre unos yogures que estén azucarados. Entonces, tenemos que pensar en el global del día, no en momentos puntuales en los que a lo mejor pues coméis algo que tenga un poquito de azúcar, ¿vale? No sé si había alguna pregunta más, si me la he podido saltar.
Espero que no, si veis que me habéis hecho suplementación específicamente para pre o menopausia. Vale, María José, a ver, la suplementación siempre hay que individualizarla, pero lo que está claro es que en esta etapa, como os he dicho, hay unos requerimientos aumentados de calcio y de vitamina D. Eso no implica que en todos los casos necesitéis suplementación, habrá que valorarlo, ¿vale? Pero en algunos casos es necesario, ¿vale? Calcio, vitamina D. Luego a veces nos pueden ayudar, ya no con lo que es el peso en sí, sino con todos los síntomas típicos de la menopausia, pues nos ayudan mucho también los fitoestrógenos, que es la suplementación a la que podemos recurrir para engañar un poquito a nuestro organismo y que no tengamos tanta sensación de sofoco, sudoración, irritabilidad y todos estos síntomas tan molestos. Pero bueno, pues sí que hay algunas vitaminas y minerales que nos pueden ayudar, especialmente en esta etapa, pues a mantener la hidratación de las mucosas, de la piel, del cabello, de las uñas, como os decía, mantener la densidad de nuestros huesos y bueno, pues ya os digo, individualizar sobre todo, ¿vale? No sé si me queda alguna cosita así importante de comentar, pero como os decía, a modo un poco de esquema y de resumen, es normal que notéis o percibáis cierta resistencia a la pérdida de peso o que incluso notéis, ay, pues es que estoy acumulando grasa de otra manera, noto cierta hinchazón en el abdomen, noto un poquito más de volumen o más de grasa en la cintura o en el abdomen, es normal. Pero no es imposible perder peso en esta etapa, por supuesto que no. Lo importante es hacer las cosas bien. María José, me preguntas por aquí que Climafor, que si es un suplemento y que se lo puedo explicar. Os lo explico si queréis de manera muy resumida, pero Climafor es el complemento que nosotros tenemos en Laboratorios NIAN para ayudar a aliviar los síntomas de la menopausia, sofoco, sudoración, irritabilidad. ¿Y cómo os ayuda? Pues porque tiene el fitoestrógeno más potente del mercado, que es el extracto de lúpulo, que tiene un ingrediente que es la 8-prenilnaringenina y que actúa como si fuese un estrógeno en nuestro organismo, pero sin ningún efecto secundario y sin ninguna contraindicación. Entonces, en un periodo aproximado de 6-8 semanas, si lo tomamos a diario, nos va a ayudar a reducir esos síntomas típicos de la menopausia, a reducir los sofocos, tanto su intensidad como su duración. Mira, preguntáis por aquí también, la más bonita, pregunta, ¿el insomnio es otro problema? Sí, el insomnio es otro problema que va muy asociado a esta etapa y también va muy asociado, por un lado, al propio cambio hormonal y por otro lado, a que en muchos casos haya muchas mujeres que esos sofocos y esos problemas de sudoración os suceden por la noche y entonces os desvelan y os despiertan. Para el insomnio, pues bueno, por un lado es muy importante que cuidéis un poco los hábitos, ¿vale? Reducir la luz a partir de la segunda mitad del día, intentar no estar con dispositivos electrónicos, la tablet, el móvil, con luces muy fuertes en casa, intentar tener un horario fijo de cena y la hora de acostarte, puedes hacer a lo mejor meditación o relajación antes de acostarte y luego también hay complementos que te pueden ayudar. Nosotros en nuestro caso contamos con Climafor Sueño, que lleva melatonina para ayudaros a conciliar el sueño en el caso de que tengáis ese problema, y Melisa, que es un extracto que nos va a ayudar también un poco a que ese sueño sea más reparador, más profundo, ¿vale? María José comenta que su problema es la irritabilidad. No me extraña María José, porque si al final estás con el sofoco que va y viene, con los calores, y tienes que seguir haciendo tu día a día y tu vida normal, porque el mundo no para porque entres en la menopausia, pues al final es lógico y normal que estés más irritable, pero pues bueno, pues tienes que pensar que es una etapa y que hay que pasarla y bueno, pues buscar la manera de estar un poquito más tranquila. Ya os digo que aparte del ejercicio físico, cardiovascular y de fuerza, también os puede venir bien en esta etapa pues ejercicios como el yoga o el pilates o incluso lo que os comentaba, hacer a lo mejor meditación para ayudaros a estar un poquito más relajadas y controlar sobre todo el estrés o la ansiedad, ¿vale? Y bueno, chicas, estoy encantada de estar aquí con vosotras, pero viendo un poquito la hora, pues vamos a tener que ir terminando, ¿vale? Entonces,
Espero que no se me hayan quedado preguntas por responder. Si se ha quedado alguna sin responder, por favor, ahora cuando publiquemos el vídeo nos podéis dejar en comentarios vuestra duda o vuestra consulta y en cuanto pueda os la respondo. Me gustaría daros las gracias por haber estado aquí conmigo. Y por supuesto que nada, que lo que necesitéis ya sabéis que nos podéis consultar aquí en el Instagram, lo que necesitéis. También podéis escribirnos al correo electrónico y que si os ha gustado, si os gusta el directo, pues oye, que nos lo digáis e intentaremos hacer más acciones de este tipo, ¿vale? Porque bueno, pues nada, pues nosotros estamos encantadas de ayudaros y de haceros esta etapa de la vida más llevadera, ¿vale? Así que os doy las gracias a todas y nos vemos pronto, ¿vale? Un saludo.